Hola curiosos del alma y buscadores de la verdad. Hoy vamos a desenterrar uno de los estereotipos más arraigados de la historia bíblica, los fariseos. Durante siglos han sido el símbolo de la hipocresía, de la religión vacía, del legalismo sin compasión. Son los malos de la película en muchos sermones, los rivales constantes de Jesús. Pero, ¿qué pasa si te digo que la historia es mucho más compleja? Y si los fariseos no eran solo enemigos de la fe, sino también hombres sinceros, buscadores de Dios, que en algunos casos incluso defendieron a Jesús? En este video vamos a romper mitos, a mirar más allá de los clichés y a entender quiénes eran realmente los fariseos, qué representaban y por qué la Biblia los menciona tanto. Prepárate para verlos con otros ojos. Antes de empezar, no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar por completo tu manera de leer los evangelios. Los fariseos surgieron como un movimiento religioso y político influyente durante el período del Segundo Templo, concretamente entre los siglos III a.C. y I después de Cristo, en un contexto profundamente marcado por el trauma del exilio babilónico. El pueblo judío había regresado a su tierra, pero ya no era el mismo. La amenaza de asimilación cultural, primero bajo el dominio persa, luego griego y finalmente romano, obligó a los líderes religiosos a tomar una postura firme para preservar su identidad espiritual y nacional. Fue entonces cuando los fariseos se alzaron como una voz de resistencia y renovación. Más que una secta cerrada, los fariseos representaban una corriente religiosa que proponía una fe viva y práctica, centrada en la interpretación dinámica de la ley mosaica. No eran parte de la aristocracia ni tenían acceso a los privilegios del templo, como sí lo hacían los saduceos, quienes ocupaban cargos sacerdotales y mantenían relaciones estrechas con las élites romanas. Los fariseos, en cambio, eran hombres comunes, provenientes muchas veces de clases medias que se dedicaban al estudio, la enseñanza y la aplicación de la Torá en la vida cotidiana del pueblo. Una de sus grandes contribuciones fue su apertura a la interpretación oral de la ley, conocida como la Torá Shebe'al Peh. Esta tradición oral, según ellos, había sido transmitida desde Moisés junto con la Torá escrita y permitía adaptar la ley a nuevas circunstancias sin romper su esencia. Esta flexibilidad los hizo especialmente queridos por el pueblo, ya que podían aplicar los preceptos religiosos sin depender exclusivamente del culto en el templo, algo vital en tiempos de crisis política o guerra. Creían con firmeza en la resurrección de los muertos, en el juicio final, en la recompensa y el castigo en el más allá, y en la existencia de ángeles y demonios. Estas creencias, revolucionarias para la época, los diferenciaban no solo de los saduceos, que negaban toda realidad espiritual fuera de la ley escrita, sino que también los acercaban sorpresivamente a algunas nociones centrales del cristianismo primitivo. Esta coincidencia doctrinal sería clave más adelante para que algunos fariseos se sintieran atraídos por el mensaje de Jesús. Lejos de limitarse a lo teórico, los fariseos tenían un profundo compromiso con la vida práctica. Fundaron sinagogas en todo el país, algo sin precedentes, y promovieron la oración personal, el estudio comunitario de la ley y el acompañamiento espiritual. Muchos de ellos eran lo que hoy llamaríamos rabís, maestros itinerantes que enseñaban a las multitudes, debatían con otros grupos y ofrecían dirección moral a diario. Su influencia no se basaba en el poder político ni en la riqueza, sino en su autoridad espiritual y su cercanía al pueblo. Eran, en muchos sentidos, los pastores de su generación. Y aunque hoy solemos asociar el término fariseo con hipocresía, no todos lo eran. Algunos eran genuinos buscadores de la verdad, profundamente humildes, entregados a Dios y comprometidos con la justicia. De hecho, varios historiadores judíos, como el famoso Flavio Josefo, describen a los fariseos como los maestros más sabios y moderados de su tiempo. El mismo pueblo los respetaba por su integridad, por su compasión con los pobres y por su constante labor para acercar la ley a la vida diaria sin hacerla inaccesible. No es casualidad que muchas prácticas que hoy forman parte del cristianismo, el énfasis en la oración privada, el ayuno, la enseñanza en sinagogas, el amor por las escrituras, sean herencia directa del espíritu fariseo. Incluso el modelo de comunidad que Jesús y sus discípulos promovían tenía ciertas similitudes estructurales con las comunidades fariseas. Sin embargo, con el tiempo, su celo por preservar la ley y su temor a perder la identidad judía comenzaron a transformarse en rigidez. Y ahí es donde empieza a gestarse su mala fama.
Entonces, ¿de dónde viene la mala fama exactamente? Jesús confrontó duramente a los fariseos, y no una sola vez. En los evangelios aparecen como opositores a su ministerio, a menudo en conflicto con él, pero es esencial entender el porqué de estas confrontaciones. Jesús no los acusaba por estudiar la ley, sino por distorsionarla con legalismo, orgullo espiritual y falta de misericordia. Él mismo dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Mateo 23:3. Es decir, reconocía que enseñaban cosas correctas, pero sus actos no siempre reflejaban lo que predicaban. Jesús los confrontaba porque conocían la Escritura, pero la usaban como arma en lugar de como medicina. Se enfocaban en el cumplimiento exterior, lavarse las manos, no caminar más de cierta distancia en sábado, mientras olvidaban la justicia, la compasión y la humildad. Mateo 23:23. Pero ojo, Jesús confrontaba a los fariseos como se confronta a un hermano. Sus críticas eran fuertes, sí, pero también buscaban llamar al arrepentimiento. No era odio, era amor duro. Y a diferencia de lo que muchos piensan, no todos los fariseos lo rechazaron. Aquí es donde todo cambia, porque entre los fariseos hubo aliados de Jesús, y eso casi nunca se menciona. Comencemos con Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín que visitó a Jesús de noche. En Juan 3 tiene una conversación profunda con él, donde Jesús le revela que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Lo rechazó Nicodemo? No. Aparece más adelante defendiendo a Jesús ante los fariseos, Juan 7:50-52, y ayudando a embalsamar su cuerpo tras la crucifixión, Juan 19:39. Eso no lo hace cualquiera. También está Gamaliel, un fariseo respetado por todos, que cuando los apóstoles fueron arrestados, dijo al Sanedrín: si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirla. Hechos 5:38-39. Y por supuesto, el más famoso de todos, Saulo de Tarso, también fariseo, celoso perseguidor de cristianos, hasta que se encuentra con Jesús en el camino a Damasco y se transforma en el apóstol Pablo, autor de gran parte del Nuevo Testamento. Esto rompe totalmente con el estereotipo, porque si un fariseo como Pablo pudo entender la gracia de Cristo y ser transformado, ¿qué nos dice eso? Que no todos eran hipócritas, que muchos tenían un corazón dispuesto, solo necesitaban una revelación. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, a mostrar su espíritu más profundo. No estaba en contra de la religión como institución, ni de los mandamientos dados por Dios, sino de la religiosidad vacía, esa que se practicaba por apariencia y no por transformación interior. Lo que realmente le dolía de los fariseos no era su dedicación al estudio ni su disciplina. De hecho, muchas veces los reconocía como maestros del pueblo, sino la distorsión de sus intenciones. Su motivación se había desplazado del amor al ego, de la humildad al orgullo, de la compasión a la competencia espiritual. En lugar de usar la ley para acercarse más a Dios y servir a los demás, la usaban como una herramienta de poder. Su deseo no era tanto agradar a Dios, sino ser admirados por los hombres. Anhelaban los saludos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas, los títulos de respeto. Ayunaban, sí, pero con rostro triste para que todos lo notaran. Oraban, pero en voz alta y en las esquinas. Daban limosna, pero no en secreto, sino con trompetas, buscando el reconocimiento humano más que el favor divino. Jesús los confronta porque su justicia era aparente, pero no profunda. En Mateo 23, Jesús no se limita a acusarlos con severidad. También llora. No es el enojo el que domina su discurso, sino la tristeza, la frustración de un maestro que ve a sus alumnos extraviarse, de un pastor que observa a sus ovejas caminar hacia el abismo. Llora por Jerusalén, por su ceguera, por su rechazo al mensaje. Su lamento no es simplemente profético, es también profundamente humano. Jesús está roto por dentro, su corazón está dolido, no solo indignado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 23:37. Este versículo revela un amor entrañable, maternal incluso. Jesús no renuncia a ellos, sufre por ellos. Su llamado no es solo una denuncia, sino una invitación a volver, a mirar más allá de los ritos, a descubrir que la ley tenía como meta el amor, no la vanagloria, que servir es más grande que mandar, que la pureza del corazón vale más que la apariencia externa. Y esta es la clave más profunda.
Jesús amaba incluso a los fariseos. No los veía como enemigos, sino como hermanos que se habían desviado. Sus confrontaciones no eran ataques personales, sino actos de misericordia disfrazados de firmeza. Eran alarmas para despertar sus conciencias. En cada palabra había una esperanza oculta, que alguno de ellos abriera los ojos, que entendieran que la salvación no se gana por méritos, sino que se recibe por gracia. Y de hecho, algunos lo hicieron. Nicodemo, un fariseo, buscó a Jesús de noche y acabó defendiendo su causa. José de Arimatea, miembro del Sanedrín, ofreció su tumba para el cuerpo del maestro. Incluso Pablo, el apóstol de los gentiles, fue fariseo antes de su conversión. Esto demuestra que el mensaje de Jesús sí tocó corazones fariseos, a pesar de su dureza inicial, porque el amor verdadero, aunque incomode, transforma. Y esto no solo es historia, es una advertencia viva, porque todos podemos caer en el mismo error: conocer las palabras correctas, cumplir con las normas, cumplir con las formas, pero perder el fuego interior. Ser religiosos, pero no piadosos. Juzgar, pero no sanar. Mostrar devoción externa, pero carecer de compasión real. Jesús no nos llama solo a obedecer mandamientos, sino a vivirlos con un corazón lleno de amor, de humildad y de verdad. Este es el momento incómodo del video. Porque, si somos sinceros, ¿cuántas veces hemos actuado como fariseos? Cuando juzgamos al que no cree como nosotros, cuando miramos con desprecio al que cayó, cuando usamos la Biblia como espada para herir y no como bálsamo para sanar, cuando buscamos tener la razón más que amar al otro. Tal vez el fariseo no está solo en las páginas del Evangelio, tal vez vive también en nuestro reflejo. Jesús no condenó a los fariseos por saber mucho, sino por no dejar que ese conocimiento transformara su corazón. Y hoy el desafío es el mismo. ¿Usamos nuestra fe para elevarnos o para servir? Los fariseos no eran los monstruos que muchas veces nos pintaron. Eran hombres reales, con luchas, fe, errores y pasión. Algunos se perdieron en el orgullo, sí, pero otros encontraron la verdad en Jesús. Este video no es para defenderlos, sino para entenderlos, para ver que detrás del estereotipo hay seres humanos que también buscaban a Dios y que a veces se parecen demasiado a nosotros, porque todos tenemos un poco de fariseo por dentro. Pero también tenemos la oportunidad de cambiar como Nicodemo, como Pablo, de pasar de la ley a la gracia. Si te ha gustado este viaje por las páginas más olvidadas del Evangelio, déjanos un like, comenta qué parte te impactó más y suscríbete. Nos vemos pronto, exploradores del alma.